Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Gracias a ellos puedo seguir trayendo estas historias casi a diario. Mátalos con amabilidad. Ya no había duda alguna. Después del segundo juicio, con los mismos resultados, nadie podía negarlo más, ni siquiera los Gelati. Las criaturas que tenían enfrente eran seres sapientes. Era difícil de creer, nadie quería creerlo, especialmente los Gelati. Su reclamación sobre el planeta quedaba anulada. Todos los recursos que habían invertido pasaban a ser propiedad de los nativos del planeta. Además, como una especie sapiente que ya había contactado con la Federación, técnicamente tenían derecho a solicitar protección y membresía, y esas solicitudes nunca eran rechazadas. Los documentos fueron presentados en cuestión de segundos después de que los resultados del segundo juicio se hicieran públicos. El planeta Tierra, como los locales lo llamaban, demostró una sorprendente habilidad para navegar la burocracia de la milenaria Federación. Resultó que tenían una profesión dedicada precisamente a eso. Dos, de hecho. Algo llamado abogado, que se centraba en la burocracia escrita, y su contraparte sociopolítica, el político. Fueron ellos quienes exigieron un juicio para determinar su sapiencia. Después de pasar una larga serie de pruebas y arduos procedimientos, los Gelati exigieron una segunda evaluación, aún más estricta. Algo permitido, pero una opción que solo se había ejercido unas pocas veces en la historia de la Federación. Era comprensible que los Gelati se resistieran a aceptar los resultados, ya que las materias primas y suministros que habían transportado a la Tierra como parte de su expansión y colonización, ahora eran propiedad del planeta en los que los habían depositado. La pérdida financiera era casi tan grave como la pérdida de un lugar donde asentar a sus colonos. Los Gelati se acercaban a los límites críticos de población en sus mundos actuales, y la Tierra iba a proporcionarles tierras cultivables y un hogar para los desplazados de sus planetas. A los pocos minutos de presentar la petición de protección y membresía, que fue aceptada automáticamente, como era tradición en la Federación, la República de la Tierra presentó más peticiones ante la Federación. Cuando los Gelati escucharon de qué se trataban esas peticiones, asumieron de inmediato que se trataba de algún tipo de truco. ¿Los humanos estaban solicitando un intercambio con los Gelati? A cambio de una nave de carga estándar con capacidad de viaje superlumínica del tamaño más pequeño, junto con los manuales de mantenimiento y conservación, los humanos estarían dispuestos a proporcionar tierras para albergar y sostener a 2 millones de Gelati, y devolver cualquier parte no utilizada de los recursos restantes que los Gelati habían dejado en la Tierra. Políticos y abogados trabajaron juntos con el gobierno Gelati para determinar qué tierras serían adecuadas para que habitaran. Así que se acordó que, aunque los Gelati en la Tierra estarían bajo la jurisdicción terrestre, seguirían siendo considerados ciudadanos Gelati. La Tierra recibiría un 10% de los recursos que se enviara fuera del planeta como impuesto. El número de colonos era menor al previsto originalmente, así que los materiales excedentes entregados a la Tierra fueron devueltos y se permitió a 2 millones de Gelati asentarse en humedales y zonas pantanosas en distintas partes del planeta. Lo que los humanos realmente querían era la nave de carga. No habían llegado a la Federación como lo hicieron la mayoría de las otras especies. En lugar de ser contactados después de su primer viaje superlumínico, los humanos fueron empujados al escenario galáctico debido a una combinación de circunstancias aleatorias, presunciones prolongadas y un mal momento. Al ser técnicamente una civilización pre-superlumínica, la nave serviría como modelo para aprender los fundamentos de la construcción de motores superlumínicos. Una vez que se entregó la nave, los colonos fueron trasladados a lugares como los Everglades y el pantano de Luisiana, así como los pantanos de Polistovo-Lovatskaya y una parte del Amazonas. Después de ayudar a los colonos a establecerse y garantizar su seguridad, la Tierra centró su atención en la nave de carga. La nave fue desmontada pieza por pieza,
Cada sistema fue documentado, hecho diagrama, analizado y en al menos 24 ocasiones distintas, examinado bajo un microscopio electrónico de barrido. Surgieron industrias completamente nuevas a medida que se desarrollaban procesos exóticos basados en la afluencia de datos de ciencias de materiales. En un lapso de 5 años, los Gelati estaban establecidos en la Tierra y la humanidad había construido sus primeros motores de prueba para viajes superlumínicos. Por supuesto, hubo obstáculos, dificultades y contratiempos. Muchos en la Federación consideraron que la admisión automática de una raza presuperlumínica era una falta de respeto. Muchos no confiaban en los humanos, que solo tenían un gobierno mundial débilmente unido. En varias regiones, los Gelati eran vistos como invasores. Afortunadamente, el Consejo Terrano no había ubicado a ningún Gelati en esos territorios. Por su parte, la Tierra intentó mantener un perfil bajo y no causar problemas. Recaudaba su impuesto del 10% sobre los recursos que los Gelati exportaban y acumulaba información y materiales gracias al flujo constante de tecnologías que poco a poco traspasaban las fronteras entre los campamentos Gelati y sus vecinos humanos. Después de 10 años, la Tierra contaba con un gobierno planetario más consolidado. También habían logrado construir un puñado de motores superlumínicos, muchos de los cuales se usaban dentro del sistema solar para cosas como recolectar materias primas del cinturón de asteroides y entregarlas a Luna y Marte, donde se estaban estableciendo nuevas colonias. Después de 50 años, los Gelati en su mayoría eran aceptados como unos residentes más en la Tierra. Al igual que los humanos, eran diversos en sus intereses. Tenían de todo: carreras de autos, parques de diversiones, reservas naturales, conciertos de música, cines, librerías. En cualquier lugar donde se encontrara a un humano persiguiendo una pasión, era igual de probable encontrarse a un Gelati. Las universidades en particular estaban llenas no solamente de los Gelati, sino también de otras razas de la Federación, gracias a un nuevo programa de intercambio cultural donde los estudiantes podían pasar un semestre en una universidad terrestre, siempre y cuando los estudiantes humanos pudieran hacer lo mismo. El programa resultó ser muy popular, ya que los jóvenes siempre eran más curiosos y aventureros que los miembros mayores y más establecidos de la sociedad. Después de un siglo albergando múltiples especies alienígenas y recolectando los numerosos recursos provenientes tanto del impuesto de exportación de los residentes Gelati como de los asteroides, ahora fácilmente accesibles, la Tierra y sus colonias se convirtieron en un exportador neto de materias primas para la galaxia. 50 años de programas de intercambio con muchas otras razas de la Federación dejaron a la Tierra con una considerable cantidad de individuos talentosos de distintos lugares, así como un buen número de ciudadanos en el extranjero. Los estudiantes que participaron en el programa de intercambio eran muy valorados y a menudo lograban carreras destacadas en sus respectivos campos. Durante casi 500 años, la Tierra fue construyendo lenta pero firmemente su reputación dentro de la Federación. Eran rápidos para ofrecer ayuda y, con frecuencia, iban más allá de los protocolos habituales de la Federación para participar en intercambios culturales. Fueron la primera especie en organizar una exposición cultural itinerante. Cargaron varias naves con una orquesta, una compañía de teatro, obras clásicas del cine, dispositivos de comunicación con miles de obras literarias y reproducciones de arte famoso. La nave pasaba un año en el territorio de un miembro de la Federación, visitando planetas, ofreciendo conciertos durante varios meses, vendiendo dispositivos llenos de literatura, organizando exposiciones de arte y presentaciones teatrales. Después de un año, las naves regresaban a casa para reabastecerse. Los miembros de la tripulación que querían retirarse eran reemplazados, aunque eran muy pocos. Poder viajar por la galaxia y conocer tantos lugares diferentes era un sueño para muchos. Después de un milenio, la Tierra era el mundo de origen de 17 colonias. Tenían una de las poblaciones más diversas de cualquier planeta de la Federación y era considerada líder en los campos culturales y educativos. Además, administraba uno de los programas de ayuda más grandes y extensivos de la galaxia.
Este programa proporcionaba apoyo financiero a estudiantes universitarios en cualquier planeta de la Federación, servicios de recuperación ante desastres y asistencia humanitaria a colonias recién fundadas. La humanidad se había convertido en una de las razas más respetadas, aceptadas y queridas de toda la Federación. Los Gelati en particular eran aliados incondicionales y nunca olvidaron cómo la Tierra los ayudó cuando estaban al borde de una catástrofe demográfica. Un día, 1000 años después de aquel fatídico día en que la Tierra presentó su petición a los Gelati, los representantes de ambas razas en la Federación se reunieron para un almuerzo informal. El representante Gelati, mientras disfrutaba de una ensalada de juncos Merek cultivados en la Tierra, le preguntó a su homólogo: «Hey, ¿por qué hace tantos siglos crees que tu gente nos hizo aquella propuesta? Estaban plenamente en su derecho de quedarse con los recursos que dejamos y simplemente rechazarnos». El representante humano tomó un bocado de su Merek y después de un momento respondió: «Bueno, he escuchado, y debo aclarar que solo es un rumor, que estábamos completamente subdesarrollados como especie en comparación con las demás razas de la Federación. Nos permitieron ingresar debido a un tecnicismo que rara vez se explotaba. No teníamos la menor posibilidad de defendernos si alguien decidía atacarnos. Era mucho mejor que nos vieran como un benefactor benigno y un poco atrasado, en lugar de como egoístas o moralistas. Así que recurrimos a un viejo axioma terrestre: mátalos con amabilidad». Y como siempre, chicos, muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Esta historia me gustó bastante. No siempre tenemos que ser las bestias de guerra o los demonios implacables. Es más, ni siquiera tenemos que ser los héroes salvadores de la galaxia o ser la fuerza militar más poderosa. Simplemente podríamos extender una mano y decir: «Oigan, somos amigos». Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.